Amigos, bienvenidos al ciclo En la Vuelta, último encuentro de este año, el cierre de este ciclo que comenzó hace un trimestre. Para mí es una gran alegría y como siempre tengo que agradecer antes de empezar, primero que nada, a los amigos y a las amigas que vinieron a vernos. Muchas gracias por estar acá y por estar apoyando. No es lo mismo estar con ustedes que si no hubieran venido, ¿no? No es lo mismo hablar a la nada. También hay que agradecer, a Hugo Álvarez que está filmando esto, que después vamos a subir al canal de YouTube, obviamente a la producción de Carolina de Cuadro, también a Federico Sorensen que está grabando esto para que podamos compartirlo en la máquina de pensar. Este ciclo En la Vuelta está apoyado por el Instituto Nacional de Letras y obviamente también por la casa, ¿no? Por el Auditorio Nacional Adela Reta. También tengo que agradecer a los funcionarios que hacen que todo esto sea muy fácil y tiene una logística importante, ¿no? Estamos saliendo vía Zoom, estamos saliendo en un monitor para que Leonardo de León desde Minas pueda aparecer al lado nuestro. En fin, tiene una cierta logística que si uno ve las películas de ciencia ficción sería una pavada, pero en realidad el mundo no es como una ciencia ficción, por lo menos en Uruguay y ahora. Ya mismo vamos a arrancar. Vamos a darle la bienvenida a Gonza Vaz. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Estás bien? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Bien, Gonza Vaz, autor de Los Pasajes Comunes, y del otro lado, allá de la línea, iba a decir, pero también del Zoom, Leonardo de León. Leo, ¿cómo andas? ¿Andás bien? Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá contigo, con Gonzalo y con toda la gente que nos acompaña. Gracias por estar. Muy bien, la dinámica es muy sencilla, yo se la repito siempre, pero es muy sencilla. Arranco hablando con uno o con una del otro y después hablo con el otro, la otra del uno. Vamos a arrancar con, no sé, ¿con quién arrancamos? ¿Con vos, Gonzalo, o con Leonardo? Conmigo. Bien, ahí. Yo sé que Leonardo... Tengo muchas ganas de hablar del libro de Gonzalo. Dale, perfecto. Entonces vamos a hablar en principio de Los Pasajes Comunes. Es la primera novela de Gonzalo Vaz. Es una novela que ganó ahora, fue premiada como el premio Bartolomé Hidalgo de revelación. Y bueno, Gonzalo Vaz también fue seleccionado, seleccionado por la revista Granta de Inglaterra entre los 25 escritores con mayor proyección en América Latina. Gonzalo Vaz es librero y escritor, dirige también una editorial, el sello Pez en el Hielo, y había publicado antes Animales que Vuelven, que es un libro de cuentos que ganó el premio también Ópera Prima del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, todo lo cual pasamos a escucharlo a Leonardo de León. ¿Cómo fue, Leonardo, leer esto, Los Pasajes Comunes? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció? Bueno, en principio uno siempre al dedicarse a escribir lee en clave de escritor y encontré rápidas correspondencias con el imaginario de Gonzalo. En principio porque es un libro con una estructura fragmentaria que me resulta muy locuaz e interesante. Sobre todo es por demás complejo pensar la aparición, la irrupción y el funcionamiento del fragmento dentro de la historia de Occidente, porque un poco por el modo que se ha configurado la racionalidad occidental y también la inconsciencia occidental, el fragmento siempre se define como el desprendimiento o el residuo de una totalidad inestable que se descompuso. Ahí está el ejemplo de los fragmentos de Heráclito, por ejemplo, que al parecer provienen de una obra más orgánica que se perdió, se fracturó, se quemó y solo quedaron los fragmentos. El otro modo que tiene Occidente de pensar la fragmentación es el de involucrar al fragmento como una constelación de elementos dispersos en viaje hacia una totalidad futura. Y lo interesante, a mi entender, de Los Pasajes Comunes es que se reivindica el fragmento por lo que es, por una forma autónoma que ya se desembaraza de esa nostalgia de totalidad pasada o de esa pretensión de totalidad futura. Son los fragmentos en el libro de Gonzalo los que pretenden ser incluso más grandes que la totalidad misma que componen. Es decir, hay fragmentos mismos que tienen una fuerza gravitatoria que
que tal vez es más potente que si miramos el libro en su integridad, ¿no? Eso me hizo pensar también en aquella idea de Thomas de Quincy. Él aconsejaba no una lectura directa e íntegra, sino oblicua y astillada. Y creo que el libro de Gonzalo es evidentemente una escritura oblicua, astillada, porque están astillados y oblicuos en la vida sus personajes, que viven en un complejo de viviendas. Y es un tipo de vida que nunca me tocó, salvo el rol de testigo, porque he tenido algunos amigos que viven en espacios así. Pero me pareció muy interesante ver cómo el complejo de viviendas en la novela de Gonzalo es un modelo a escala del mundo y también de lo que puede ser un sujeto, ¿no? Ya desde el comienzo, en la primera página, mirá, dice, el complejo en su forma espectral, mirándonos desde las ventanas de los últimos pisos, ya le otorga un rasgo de subjetividad a cada uno de los edificios, que están llenos de otros. Los pasajes comunes creo que son esos pasajes, esos pasadizos, meandros, escaleras que nos vinculan con los demás. Es más, mirá, me tomé el trabajo de buscar en el diccionario de la Real Academia Española las diferentes acepciones de la palabra complejo. Perdón. Sí. Antes te interrumpo porque digo, los pasajes comunes cuando habla de complejo, estamos hablando de los grandes complejos urbanísticos que se hicieron en Montevideo, tipo Parque Posada, tipo Oscar Herría, tipo Malvin Alto. Simplemente para poner en contexto al que te refieres. No, está perfecto, pero creo que Gonzalo quiere ir mucho más allá de esa acepción geográfica, espacial o escénica y se mete más bien con la polisemia, con la pluralidad de sentidos que tiene el término complejo. Complejo en el sentido de hecho de muchas cosas, complejo en el sentido de también los edificios con una estructura común, en un espacio más o menos compartido, pero también complejo porque sus personajes están acomplejados. Es decir, no hayan asidero en el mundo y buscan impenitentemente alguna baldosa más o menos segura donde apoyarse en la vida. De hecho, hay como un síndrome en todos los personajes de la novela que se repite indefinidamente y que yo me tomé la libertad de ir detectando. Él en un momento habla de, al parecer, una especie de desacople entre el mapa y el territorio. Lo dice así en la página 23. Lo más importante no era ese desacople anémico entre el mapa y el territorio. Es decir, los personajes recuerdan, pero cuando quieren cotejar sus recuerdos con la realidad, notan y perciben un desfasaje monstruoso. En la página 31, después Gonzalo dice, un paralaje de conversaciones y recuerdos falsos. Otra vez la memoria se interpone y queda entrecomillada. En la página 33 dice, las cosas ocupan los mismos lugares de siempre, aunque los colores que en su recuerdo brillaban ahora parecen más apagados. Y en la página 40, como buen corolario, Gonzalo dice, no conozco este lugar, pero lo recuerdo. Me pareció muy interesante ese modo que tienen de escenificar en un complejo de viviendas como espacio escénico toda una alegoría sobre lo que es el hombre moderno, la erosión del tiempo, la irrupción de la violencia, la orfandad, el duelo, y a través de los fragmentos Gonzalo logra hablar de todo esto a la vez, lo que acerca su libro a un libro de múltiples voces, un libro que se dispara en miríadas moleculares en todas direcciones y a la vez conservando cierta integridad. Ahí yo creo que el fragmento se acerca al formato de la lista y aquello que decía Humberto Eco sobre la lista. Una lista es un texto que está compuesto por materiales heterogéneos, pero que en algún punto nos ayuda a contener lo que amenaza por escaparse y dispersarse al entrar en entropía. Es decir, la lista, dice Eco,
es un modo de contener y tal vez comprender lo infinito. De última también es siempre el desafío que tiene todo libro y toda muestra de arte quizás, pero todo libro, de tratar de reflejar o de contener el mundo, ¿no? Como arte, sabiendo que no lo va a lograr nunca, ¿no? Porque la vida es más grande que el arte, siempre, ¿no? O sea, el arte está dentro de la vida, pero no la puede contener. Ese intento impenitente es el intento del lenguaje, y el lenguaje vive en esa tensión dialéctica entre el yo y los otros, entre el signo y los referentes, etc. Fíjate vos que también la palabra pasajes tiene una polisemia maravillosa. Según la Real Academia Española, es, primero, una acción de pasar de una parte a otra. Los personajes de Gonzalo están en perpetua metamorfosis. Es también el derecho que se paga por pasar por un lugar. Y en la novela precisamente también se manifiesta el costo vivencial y sensible de crecer. También es un estrecho entre dos islas o entre una isla y la tierra firme, Pablo. Es precisamente, creo, eso que estabas tú denotando, ¿no? Claro, y aparte se habla también de que hay un río, un arroyo al lado también, y hay límites, siempre están los límites, y lo que están tratando de hacer esos protagonistas es o bien de pasar los límites o de por lo menos de tratar de huir, digamos, de una cierta violencia institucional que se respira también en todo el libro, ¿no? Hay una violencia, digamos, reglamentada. Porque ¿qué pasa? Todos los complejos estos de vivienda fueron hechos en un momento por tipos que creían que iban a ser un pueblo, una ciudad, en fin, y no les salieron muy bien, digamos, ¿no? Porque también se lo hace, porque en fin, cómo se hacen. Entonces, esos límites también se ven, ellos lo están sintiendo, ¿no? No sé qué pensás de esto. Sí, me encantó ahí todas las palabras de Leonardo, muchas cosas que no había pensado. Creo que los pasajes tienen esa cosa polisémica, es verdad. Hay una cosa de tránsito también, de habitar el espacio que en realidad está hecho para el tránsito, ¿no? Digamos, no el espacio común como un lugar donde que está planificado para poder compartir, para poder convivir o habitar, sino simplemente el pasaje. Creo que estos adolescentes son tierra de nadie, ¿no? y hacen suyo justamente esos lugares, claro. Digamos. El complejo en sí, este complejo en particular que aparece en el libro también hay una intencionalidad de planificar el espacio muy grande. Es un complejo creado por militares, tiene toda una historia un poco represiva, y la arquitectura en sí es autoritaria, y por eso también el pasaje termina siendo apropiado, digamos, por los personajes. Yo algo que confieso que no me había dado cuenta con la lectura de Leonardo, que está bárbaro, es el tema del recuerdo, es eso que dijo varias veces, de la memoria, del recuerdo, porque esto aparece como una especie casi de autoficción de Gonzalo Vaz, que vivió en uno de esos complejos, en fin, pero se va como lo conversamos una vez que te entrevisté, se va estirando ese recuerdo, digamos, porque ahí alguien se va a Brasil también, no es solo que transcurre todo en el complejo. Y hay un momento que me llama la atención, que es un texto que dice: cada año, cuando se cumple fecha de la quema de pastizales de la administración, el aire del complejo se llena de partículas de ceniza que vuelan como una invasión de insectos, se adhieren a la ropa y ventanas, a los techos de los autos y a los perros, a los dientes de los niños. Todos sabemos que hay que descolgar la ropa y esperar que pase, dice Martín. Entonces, esas cenizas no se sabe si son que cada año están quemando o si son un recuerdo o algo, ¿no? Me sorprendió eso. Bueno, mirá, ya que usaste esa imagen, yo usualmente cuando leo me imagino cuestiones un poco plásticas, y mientras leía el libro de Gonzalo pensaba en mirar un complejo de edificios desde una nube de humo que bien adelanta o anticipa el derrumbe de ese complejo,
o bien es la constatación de que ese complejo ya se derrumbó y estoy mirando nada más que su fantasma, a través de una nube de polvo, de volutas, de elementos dispersos, como hablábamos recién. Y quiero agregar además, por lo que decía Gonzalo, que creo que viene a cuento, que una de las acepciones de pasajes es, en la jerga musical, el pasaje de un tono a otro, que es precisamente algo que él hace a nivel estructural, lingüístico, trabajando la voz de cada uno de los fragmentos, procurando variar el tono. A veces introduce una séptima menor, a veces, digamos, usa acordes mayores, y trata de modular, digamos, para que la frecuencia del libro no se vuelva llana y monótona. Sí, bueno, no sé qué pensás. ¿Vos sos músico? No, toco un poco la guitarra, creo que igual que Leonardo, por lo que vi en el libro, pero no, nunca había pensado en clave musical del libro, pero sí, obviamente que sí, hay algo de eso, ¿no? De calibrar un poco, digamos, los tonos de una novela, de cualquier libro. Ahora me dieron ganas de hablar del libro de libro porque hay un poco de eso también. Sí, hablemos de la vida intrusa, No, justamente ya como pasaje, pensando en eso, en esa musicalidad, en ese equilibrio, que bueno, La vida intrusa es un libro bastante, aparentemente sin estructura, ¿no? Bastante desestructurado, poco tradicional. Es una novela prácticamente que lo único que hace es dar afirmaciones, o sea, no hay un avance narrativo, sino que se va dando afirmaciones, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Exactamente. Y de hecho se vuelve una y otra vez imaginando una novela que fuera solo de tal cosa, una novela que fuera solo de tal otra. Durante 131 páginas es difícil se mantiene que se sostenga, ese registro. Pero lo consigue perfectamente, es un libro que se lee de un tirón, que tiene algo medio vertiginoso de empezar a leerlo y no poder parar. Que fue lo que me pasó a mí, que lo arranqué a leer en unas... O sea, no fue que compré el libro, estaba en la feria de Sancocho, en un stand vendiendo libros, estaba el libro de Leonardo, empecé a leerlo y ya no podía soltarlo. Me pasó eso, que es un problema porque también estaba atendiendo al público. Me lo terminé llevando a mi casa y lo terminé en mi casa. Tiene esa cuestión musical, de equilibrio. Es un libro que vos podés leer las primeras 10 páginas y decir, bueno, viene por acá, es esto. Sin embargo, el libro, a medida que vas avanzando, vas encontrando como geografías, digamos, o por lo menos yo lo encontré así, digamos, se van agrupando temas, se van agrupando, hay momentos de mayor densidad. Sí, hay momentos que, digo, por un lado parece muy informativo, ¿no? O sea, va tirando líneas para todos lados, por ejemplo, digo, para que no sean tan abstractos. Leo algo, por ejemplo, dice, me siento más cómodo si duermo sobre el lado derecho. El bandoneón me hace llorar para sentirse acompañado. La mayoría de mis medias tiene agujeros. Así va dando informaciones, ¿no? Una novela, y ahí empieza a hablar sobre la novela, una novela sobre alguien que no importa. Tengo un amigo que usa un apodo para referirse a su camioneta. Lo sublime tiene algo de horroroso. Me avergüenza descubrir el punto débil de otra persona. Una novela importante para quien la escribe. Puedo equilibrar un palo de escoba sobre el mentón por más de un minuto. No pego chicles bajo las sillas. En fin, ese sería el comienzo. Va una y otra vez dando muchas informaciones. En determinado momento aparecen recuerdos tremendamente dramáticos, ¿no? De él o de otras personas. Sí, aparece y también empiezan a dialogar, ¿no? O sea, a conformar pequeñas islas, que eso también me gustaría, porque yo no sé si también es un efecto del lector, que el lector es el que construye estas pequeñas geografías dentro del libro, que me parece súper interesante, porque digamos que un libro tenga la apertura de hacer que el lector pueda
pero yo lo sentí así, como que iba atravesando diferentes territorios, Claro. algunos más áridos, otros más, digamos. Hay una cuestión que como él va dando, Leonardo de León va dando esos datos así, ¿no? Que hay una especie de reflejo, o por lo menos me parece a mí el lector que también empieza a pensar, y yo pego los chicos, no, yo nunca lo pegué, no sé cómo se llama, yo hago tal cosa, y yo esto, y hay muchas cosas que obviamente pensaste bola, pensé yo, digamos, lo mismo que está. Y el hecho de que parece que siempre, durante un momento, durante mucho tiempo, va avanzando sobre informaciones que a veces son muy poco relevantes o muy localistas o muy no sé qué, muy parecida al Recuerdo, ¿no? Al libro de Recuerdo, yo lo vi en la misma sintonía. Por ejemplo, voy a buscar una parte más alta, si se quiere, dice, me emperro en defender una idea que juzgo hermosa, aunque sea equivocada. Cuando recuerdo que no sé nada de mí, evoco a Hume. Cada vez que lo busco, nunca estoy en casa. Las pocas veces que viajé fuera del país fue por causa de la literatura. Eso es una frase importante. Y enseguida dice, mido 1,68. ¿No? O sea, va como también tensando y destensando, ¿no? Como si fuera una película, lo que sea, ¿no? Si fuera un chiste, mete un chiste cada tanto para cuando quiere levantar mucho más, se tensa mucho para arriba. Puede haber algo de eso también, pero creo que también, incluso las que no parecen tan relevantes, van conformando algo, ¿no? Capaz que un dato que se tira en la página número 10, que a vos te quedó por alguna razón, ya es como algo que se va adicionando, digamos, ¿no? Uno va conociendo al autor. También hay algo de lo que decías de conocimiento del propio lector, ¿no? Hay hallazgos, hay cosas que vos lees y vos te identificás sin saber que te identificabas con eso, porque está tan desmenuzada la experiencia que uno encuentra cosas en las que jamás se hubiera detenido a pensar, pero que Leonardo sí lo hizo y te das cuenta de que hay algo de identificación ahí, lo cual también me parece muy potente, que un libro que genere eso, que me parece que con Me Acuerdo también lo hace. Me acuerdo no lo leí entero, pero también lo estuve hojeando. Y tiene algo esto de la forma en que está escrito el libro, que a mí obviamente me recuerda mucho a Levé, que es un autor que adoro. Sí, se menciona varias veces. Y con esa forma de construir un libro a través de la autoobservación, de la atención a los gestos propios, que me parece un ejercicio súper interesante y difícil. Yo he tratado de escribir algo así similar y siempre se me va por claro, se va por la no mentalmente se te va, digamos, los discursos mentales te llevan a otra claro. parte y te sacan, digamos, de lo más terrenal, lo más práctico que es uno mismo. Si se quiere, también hay esa frase que es súper manida, que es la de pinta tu aldea y pintarás el mundo, que algunos dicen que la dijo fulanito, otros dicen no, Toto nunca la dijo, no sé cuánto, en fin. Y hay una cosa como media rara, maravillosa de la literatura, que es lo que decís vos ahora, que es que cuando escribís, en ese caso de autorretrato, te estás auto-observando, no estás mirando la aldea, te estás auto-observando muy, muy de cerca, y que se genere ese efecto, ¿no? Cuando el lector que diga, yo también me pasó lo mismo, no sé qué, o yo nunca pensé esto, ahora lo estoy pensando. Y también porque cuando uno se auto-observa también está observando a los otros, de cierta forma, ¿no? Me parece que tiene mucho de eso, de por qué soy así, ¿no? Sí, y tal vez porque, ¿sabes por qué? Tal vez pienso que es un bolazo, digo, es que todos tenemos un ego y todos nos creemos diferentes. Y después descubrimos con esto, por ejemplo, que no somos tan distintos. Que hay muchos pasajes comunes, ¿no? Hay muchos pasajes. Sí, respecto a eso, me gustaría volver a algo del libro de Gonzalo que viene a cuento de lo que están hablando a propósito de la vida intrusa. Porque en esa primera página se nos muestra cómo un personaje de Gonzalo mete las manos en los bolsillos y los vacía. Yo recordaba una afirmación de Alan Pauls, y me pongo de pie, donde él dice que el acto de escribir se parece mucho a vaciar nuestros bolsillos, arrojar los elementos inútiles
de su contenido sobre la mesa y procurar hallar algún denominador común que constele esos elementos diversos o heterogéneos. Rápidamente uno comprende que tal vez el factor común de todo eso que surge en nuestros bolsillos es el yo, todo eso pertenece a mí. Pero la cosa se complica porque apenas indagas en el yo, descubres que para definir el yo tienes que indagar en los bolsillos ajenos. ¿No? Y que por lo tanto el yo está en tensión dialéctica con nosotros. Sí, y también el tema de que ese yo, que ya sabemos que no es tan concreto y que no es tan, ¿no? Porque se observa muy de cerca ese yo, empieza como medio a desintegrarse, a ver que hay una construcción. En un momento en la vida intrusa, Leonardo de León dice, yo tengo multitudes, un montón de gente adentro, ¿no? Que obviamente está Walt Whitman, pero increíblemente José Enrique Rodó también escribió lo mismo. Rodó dijo lo mismo, de que cada uno es un ácido de personas adentro. Sí. Sí, no, los edificios de Gonzalo también contienen un montón de gente que eventualmente llega y se queda, otros se van, dejan historias, residuos, fragmentos, vestigios de sus vivencias. Y yo pensaba que en el caso de Gonzalo hay algo que yo no pude hacer en la vida intrusa, o por lo menos no lo pude hacer de modo gráfico en la página, y es insertar blancos entre las entradas, en el sentido de que el fragmento es también un fermento. Y ahí ya vamos directo al fermentario de Barferreira, que me parece el ejemplo más pulido de todo esto que estábamos hablando, ¿no? De modo en que, digamos, interviene el silencio, interviene el blanco de la página entre las partes de un sistema más o menos descompuesto del que estoy tratando de dar cuenta, y ese silencio es, volviendo a la sección musical de los pasajes, esencial para el swing. Sí, ahora me estoy pensando en Fermentario y él dice una cosa también para Ferreira, que hay muchos libros hablando de filosofía, ¿no? Hay muchos libros que tienen una buena idea, pero la estiran 250 páginas, ¿no? Para llegar a ese formato que es el formato libro, ¿no? De 200, 250 páginas. Y acá la idea, y él lo que reivindica es que no, que puedes tener una idea, o un boceto de idea, o un bosquejo, y que eso pueda repercutir en otros y pueda, ¿no? Generar otras cosas. Y entonces no hay por qué no ponerlo. Y entonces por eso pensaba en un libro que fuera muy libre, y que se pudiera poner formatos de distintas cosas, hablar de fragmentario, en fin. Y en el caso de los pasajes comunes, yo igual lo que veo de Gonza es que da la impresión de que hay mucho más que no se dice. O sea, en esos blancos hay mucho más. O sea, incluso tenía la impresión, honestamente, de que habías como editado la novela y le habías sacado poner el 30%. Cosa que no me pasa en la vida intrusa. En la vida intrusa se produce lo contrario. Parece que está dando hasta de más, datos de más. Mirá que te voy dando más y más y más. O sea, como que no hay espacio. Yo creo que la vida intrusa no tiene silencio, es verdad, es como torrencial, así, ¿no? Desde el principio hasta el fin, y por eso también tiene... La voz de él que te está continuamente hablando. Por eso también ese vértigo del que hablaba al principio, de ir atando una con la otra y no poder parar nunca. Pero sí hay, me parece, hay interrupciones, y ahí es donde entra algo que me pareció bastante interesante y que es el poema roto. Al principio del libro dice, dentro de estas pautas que después me gustaría también pasar por eso, dice una novela atravesada por un poema roto. Y La vida intrusa es un poco eso, el poema roto está atravesando la novela de principio a fin y es un corte en este flujo, digamos, que viene. Sí. Eso se pone entre paréntesis cada tanto y con cursiva cambia, hay un poema que se ponen versos y rompe toda esta información que yo estoy diciendo que aparece. Y rompe el registro también, me parece. Entra como un registro más lírico, aunque digamos que el libro en sí tiene una cuestión muy condensada, que me parece propio de la poesía, pero hay como algo extranjero en esos paréntesis, en ese
poema roto que irrumpe, es como otra voz, ¿no? De esta voz que no puede parar, está emergiendo otra, y ahí aparece, que me pareció muy interesante. No sé si fue así, pero pensado. Pero... Sí, bueno, en principio te agradezco mucho las impresiones que estás compartiendo con nosotros, Gonzalo. La idea era hacer un largo autorretrato, pero como rápidamente el sujeto, al tomar distancia analítica respecto a sí mismo, se siente un intruso en su propia vida, decidí traducir eso en términos de lenguaje y tratar de que el libro se pudiera leer como un autorretrato con un poema intruso o un largo poema con un autorretrato que lo interrumpe. De modo que hay dos discursos legítimos y a la vez intrusos, y hasta podríamos decir que ese discurso en cursiva es también una forma intrusiva de aparecer. No sé si se entiende más o menos lo que... En otro momento aparece igual una cursiva acá, dice por ejemplo, mi autoestima debería calificarse como autoestigma. Y ahí pones autoestigma, lo pones en cursiva, ¿no? Y desconfío de quienes se ufanan de estar sanos. Una novela que cuenta pequeñas historias para formar una historia más pequeña que sus partes. Eso también es una definición, es muy fuerte, ¿no? O sea, y que no sé si no le cabe hasta los pasajes comunes, porque lo que se está contando de los pasajes comunes parece que es algo más grande, pero también es como más pequeño también, ¿no? Sí, creo que hay muchas conexiones, me parece, entre la vida intrusa y los pasajes comunes. Una de ellas es esa. Esa parte, digamos, esas pautas que atraviesan el libro también, no sé si pautas, pero son de lo que al escritor le parece que debería ser el libro, la novela, o lo que desearía que fuera. Me parece súper interesante porque en esas pautas, yo le digo pautas, no sé, no encontré otra palabra. Sí, es como una teoría de la novela que lo vamos diciendo, pero son pautas. Una novela debería ser tal cosa, una novela tal cosa, o sea, son pautas. Aparece eso como un pensamiento poético súper interesante, y además hace que el libro se proyecte a sí mismo de alguna forma. Eso también me hizo acordar a Levé, al libro Obras de Levé, que es un libro que está hecho de proyectos fallidos, digamos, o no fallidos, sino que nunca realizó, pero están todos adaptados. Hizo el libro y la obra es eso. Sí, estamos en contacto telepático, porque ¿sabés qué pensé mientras leía tu libro, Gonzalo? Pensaba en que esas entradas breves, tan intensas, eran también un modo de mantenerte en el éxtasis de la escritura y de evitar momentos de llaneza. Y si uno lee el libro Obras de Levé, donde simplemente enumera proyectos que no realizó, podría entenderse como el gesto de un sujeto que no quiere llevarlos a cabo porque al volverlos reales, en algún punto los volvería espurios e imperfectos. Se quiere quedar en la erección de la ocurrencia, digamos. Entonces creo que tanto tú como yo, si se me permite la analogía un poco vanidosa, quisimos no hacer un parto, como se suele calificar de la novela, sino como un parto hecho de erecciones sucesivas. Sí, no, digo, los dos libros, digo, sobre todo La vida intrusa, son muy poéticos y no dentro del estilo novelístico más convencional. Sí, me quedé pensando en lo que decía Leonardo, que los pasajes comunes también tiene, sí es verdad, porque el narrador lo que realmente quiere hacer es escribir una historia sobre su barrio, claro, ¿no? Y a medida que lo va haciendo se le va empezando a deformar esa historia, y se le va fragmentando y van apareciendo... Y dispersando también, por eso pasa hasta San Pablo. Y dispersando, tal cual, se va hasta San Pablo. Y me parece que La vida intrusa también tiene algo de eso. Se va, en el libro mismo se va proyectando lo que debería ser este libro, pero a su vez la dispersión lo lleva por otro lado y bueno, hay que llegar hasta el final, pero es como... Sí, puede ser que sea también algo que tiene Leonardo en otros... Reitero, son como que tanto los pasajes comunes como
sobre todo La vida intrusa, están sacándole a la poesía muchos elementos, ¿no? Muchos recursos, o sea, no estamos leyendo poesía directamente, pero hay una cuestión muy poética. Pero por ejemplo dice en un momento Leonardo de León, no espero tener batería baja para cargar el celular. Por ejemplo, eso, ¿no? Soy precavido cuando viajo por un día a otra ciudad, meto 3 mudas de ropa en la mochila, un calzado extra por si llueve, aunque dé buen tiempo. He bebido lágrimas ajenas. Una novela hipnótica por su monotonía. Entonces ahí van dando esas pautas que se pueden, esas definiciones, y reitero, cuando lo volvés a leer te das cuenta que es como que si fueran notas, ¿no? O sea, dice esto lo de cargar el celular, ¿no? Después dice que lo de las mudas, ¿no? Después dice he bebido lágrimas ajenas, después dice una pauta, entonces hay como una especie de acorde o de, o de construcción melódica ahí, ¿no? Sí, como de arborescencia, creo también, ¿no? En el sentido de que se quiere salvar también la dispersión, volviendo al tronco original eventualmente, retomando el punto de inicio, si es que hay uno. En el caso de Gonzalo, creo que esa arborescencia se muestra más bien en la escenificación de un laberinto, que es ese complejo de viviendas, que es también otra forma como de arborescencia horizontal, parecía un rizoma. Sí, hay algo laberíntico, la verdad. También... Además también No, perdón, que hay un personaje tuyo que también vive el mundo poéticamente. Me refiero a Sami, ¿no? Cuando dice, debería detenerme en detalles que solo ella percibía. Detrás de sus ojos marrones había una especie de radar que la orientaba a detenerse cada 20 pasos para captar el momento justo en que algo insignificante, pero que absorbía toda su atención, acontecía, ¿no? Es la irrupción del momento estético. Eso que, en palabras del viejo Borges, es la inminencia de una revelación que no ocurre. Que no se produce, claro. Pero también aparece en La vida intrusa algo que aparecía en la de Leonardo León, que algo que aparecía en Me acuerdo, ¿no? Se van contando cosas que son superficiales o cotidianas, como decía, pero de repente el estudiante hace cosas muy profundas. Por ejemplo, y acá por eso yo lo había marcado, dice, una novela hipnótica, digo, he bebido lágrimas ajenas, dice, una novela hipnótica por su monotonía, y la siguiente frase es, a los 9 años, supongo que por aburrimiento, 7 muchachos de mi barrio decidieron darme una golpiza. Esperaron pacientemente a que saliera del almacén, se acercaron al mismo tiempo gozando saludos, cerraron el círculo, arengaron al más pequeño del grupo que me dio puñetazos en la espalda, mientras yo me subía a la bicicleta y me paraban los pedales, me siguieron, me cortaron el paso, llovieron más puños, patadas, mordiscos, gritos, risas. Después, ya no sé cómo, pude escaparme. Al llegar a casa, mi padre estaba usando la pulidora de antiparras y cubierto de pasilla en polvo. Me paré a llorar a su lado, pero no me escuchó. Entonces me dirigí hacia el fondo y me humillé en una silla. Comencé la terapia psicológica 15 años más tarde, después de que un alumno borracho me invitara a pelear y reviviera ese miedo antiguo. Siguiente frase, presto especial atención al color de mi orina. Siguiente frase, abrir una puerta se parece a dar una vuelta a una página, no al revés. Eso está muy bien, ¿eh? No al revés. No, abrir una puerta se parece a dar vuelta a una página, pero no al revés. Y ahí, entre paréntesis, aparece el poema que vos mencionás. El sol sobre tu espalda es otro acero, el trébol en el campo es otra flor, la mano en tu cadera es otro hueso, la estrella es un fragmento de mi sombra. Y eso aparece en cursiva, ¿no? Sí, no sé qué decir, pero es raro decir algo sobre uno mismo después de haber escrito una novela entera sobre el asunto. Yo creo que hay algo... No queda nada que agregar. Es que te da la impresión también de que estás contando todo, ¿no? Te están contando todo. Eso me parece... Pero también eso, ¿no? Cómo estamos, esa experiencia que se está abriendo al lector, también hay un montaje capaz o una... No sé cómo fue escrita, me encantaría saber, pero esto, ¿no? Como a un relato súper tenso, ¿no? Y incluso hay momentos del libro en que
se pone emotivamente bastante intenso. Después con un comentario lleno de humor, que está lleno de eso, que también se agradece un montón, porque es como lo estás leyendo y necesitas como esas descargas de humor, porque si no es como muy difícil de sostener. Sí. Igual yo te digo, a mí yo me gustaría saber cómo fue escrito, pero pienso lo mismo que vos, que dijiste cuando te quisiste escribir sobre vos mismo. Pienso que se necesita o una, no sé si una actitud, la verdad no, porque o una gran valentía, también puede ser una gran valentía, porque viste que la mente, el discurso mental empieza, o la teoría, o en fin, todo, a alejarnos de esos momentos tan tremendos que tenemos todos, aparte, de nuevo lo mismo, el que lee esto, el que lee, mi autoestima es mi autoestigma. Y vos decís, ay, a mí pasa lo mismo. O sea, hay un reflejo, constantemente se refleja, por más que está hablando de cosas muy específicas. Lo que sí uniría yo, los pasajes comunes con la vida intrusa, en los dos protagonistas parece que tienen una gran sensibilidad y bueno, y la vida los golpea, ¿no? O sea, son los golpes que aparecen del mundo exterior, ¿no? Es como el continuo, los pasajes comunes. Claro, incluso la propia violencia que a veces tienen los protagonistas te da la sensación, o por lo menos parece, de que viene de ahí también, ¿no? Son golpes como que el mundo golpea y ellos después van y golpean a otro más chico, por ejemplo, o a otro de igual. Creo que en los pasajes sí hay algo de eso, del el ambiente, el espacio, con el que los protagonistas como dialogan, ¿no? Los edificios, hay algo, la planificación misma del espacio ya es violenta y sí, hay algo de entender a través de eso, de lo que rodea, del ambiente, del contexto. Sí, pero violencia, agresividad, ¿no? Hay violencia. Hay violencia, entre claro, ellos, sí, hay violencia policial. Violencia policial también, o cuando juegan al fútbol, digamos, con el arroyo, en fin. Bueno, Leonardo. Incluso, sí. No, incluso creo que esa violencia está incluso personificada o anclada en lo residual o en lo inútil, ¿no? Gonzalo en un momento dice, ese residuo inútil lleno de maldad. Me parece notable la reivindicación de lo inútil, eso que en la acepción de Georges Perec es lo infraordinario. Lo infraordinario está lleno de océanos de contenido. Y en ese sentido Gonzalo reivindica el asunto y conecta con Perec, porque la historia, digamos, de un complejo de viviendas nos lleva directamente a la vía de instrucciones de uso, ¿no? Y a, digamos, esa magnífica novela de Perec donde procura contar el mundo también en un edificio. Sí. Bueno, y yo un poco para ir terminando, y bueno, tengo unos minutos. Quiero decir una cosa, leí el final de La vida intrusa y me emocionó. Es sorprendente. Pero no cuando ya se había terminado la novela, y entonces aparecen los agradecimientos. Y los agradecimientos va diciendo, bueno, todos los que los ayudó, los primeros lectores, Leonardo Cabrera, a Eduardo le ve, gracias por el permiso, ¿no? O sea, especifica claramente que esto está inspirado en Eduardo TV, un escritor que no he leído, y finalmente dice, y gracias a ti Martina, y le habla a la hija, dice, un día leerás esto y como lo sueño, ojalá pienses en voz alta, papá amaba la literatura, pero más me amaba a mí. Claro, porque es un libro de un sujeto con una pulsión fanática a tamaño ropero que está buscando una forma de justificar la vida, ¿no? Entonces, un lector podría pensar que el modo de rescatarse es encontrar y solidarizarse profundamente con el ejercicio de la literatura. Pero no solo me salva la literatura, o no solo salva a mi personaje el ejercicio de la literatura, sino también la presencia de una niña, ¿no? En ese caso, en el caso de los pasajes comunes, no hay una cosa tan digamos, autobiográfica, tan directa. Por más que eso está, digamos, vos fuiste a San Pablo, tus amigos, todo, digamos, los libros eran muy similares, ¿no?
Sí, es una novela que se podría decir autobiográfica, pero que dialoga con otros registros, ¿no? Con lo onírico, con lo fantástico. Hay un diálogo ahí. Obviamente el narrador de esa novela está empapado de mis propias experiencias, ¿no? Autobiográficas. Pero sí, es como... Hay un poco de ambas, de ficción y de autobiografía. Muy bien, Leonardo, no sé si querés agregar algo más. Lo de la pulsión tanática, bueno, sí, puede ser, sí, digamos, acá el personaje muchas veces en un momento dice que aprende a través de un tutorial o algo así de YouTube cómo hacer una soga para ahorcarse, y después se la pone al cuello y después se aprieta hasta no sé qué, digamos, ¿no? Lo cual después yo me quedé pensando, es medio ridículo porque tiene que estar colgada también, no tiene que estar atada, ¿no? Bueno, porque el personaje coquetea con la muerte, no quiere consolidarla, quiere acercarse. No, lo único que puedo agregar es que con Gonzalo nos conocemos por amigos en común, pero que después de este encuentro ya es forzoso un café de por medio y una charla en persona. Sí, yo y que además estoy muy agradecido con la máquina de pensar por propiciar el acercamiento que sin duda va a dar lugar a una gran amistad. Bueno, ya Leonardo del León hizo, a través de WhatsApp, hizo un libro de haikus escrito a dos manos, ¿no? Sí, ahora estamos haciendo otra cosa con Miguel Avero también, en clave de WhatsApp, en clave de escritura a 4 manos o 2 manos, o tal vez media mano, porque estamos casi amputados, pero probablemente a fin de año, del año que viene, por 5 editoras, venga un libro a 4 manos con Miguel Avero una vez más. Al limón, como decís vos, Pablo. A la limón, sí, como se toreaba la limón entre dos toreros. Simplemente en un momento dice Leonardo, leo, lee. No, a veces me olvido de cuán afortunado soy. Vivo de leer y de hablar sobre lo que leo. Leo, lee. Yo tengo una pregunta, porque quedé con algo. ¿Cómo se hacen huevos fritos al horno? Hay un pasaje que dice, hago huevos fritos al horno, y eso la verdad que me quedó dando vueltas. Y en lugar de usar el sartén, pones el huevo en una asadera y lo metes al horno. Y de esa manera evitas cualquier encharte. Suerte que te hiciste esa pregunta, porque una colega del Liceo de Minas aquí se preguntó, ¿es cierto que te secas el pelo con la hornalla de la cocina? No voy a dar una respuesta aquí al aire, muchachos, después lo hablamos en privado. Muy bien, Leonardo de León, allá en Minas, Gonzalo Vaz acá en el auditorio. Gracias por estar en la máquina de pensar, gracias por estar en este cierre del ciclo En la Vuelta, un ciclo que está destinado a tratar de hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Tratar de que dialoguen escritores de Montevideo, del interior y del exterior del país. Y bueno, estas fueron las primeras líneas, esperemos que continúe. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros, y gracias, Gonzalo. Gracias, Pablo. Y gracias a todos por estar aquí y por